Los arrecifes, el acrecimiento coralino. Es un proceso donde implica la participación de dos importantes organismos. Uno de ellos es el coral, que tiene aportaciones importantes de carbonato de calcio, y las algas incrustantes, que son la clave para el andamio arrecifal, ya que estos dan el soporte para que los corales puedan tener un desarrollo. Una forma de ver cómo se favorece el carbonato de calcio en los arrecifes es por medio del crecimiento de los mismos, ya que estos mantienen el esqueleto del coral, y esto va a empezar todo por una plánula que va a estar nadando libremente por el mar. Después de esto se va a fijar en un sustrato y vamos a tener la siguiente fase conocida como pólipos, que estos, al tener relaciones simbióticas con las zooxantelas, van a desarrollar un ecosistema coralino. Todo esto tiene como factor importante el carbonato de calcio, ya que se ve involucrado en todo el proceso. Las algas incrustantes ayudan a la bioerosión. Las algas calcáreas son importantes en la cementación y consolidación del andamio arrecifal, ya que se adhieren a los sustratos y ayudan a cementarlos. Es un proceso de bioerosión que es atrapado y definido netamente por el coral. Aquí tenemos algunos ejemplos de algas incrustantes en los arrecifes de coral. Los especímenes coralinos más comunes en todo lo que es el Pacífico Oriental tropical. Tenemos a las especies sobresalientes como el Pachylophora, otras de sus subespecies Damicornis, Eudoxi y finalmente Elegans. Todas estas especies dominan a lo que conlleva el Pacífico Oriental tropical. En este ambiente arrecifal existen muchas taxas de organismos calcificadores. Estos organismos calcificadores extraen el carbonato de calcio de la columna de agua para formar sus esqueletos. Además, estos organismos producen cerca del 50% de carbonato de calcio. Como podemos observar a los distintos grupos de organismos calcificadores que son los corales, bivalvos, foraminíferos bentónicos, poliquetos, algas coralinas y esponjas calcáreas. Pero los corales y las algas coralinas son los que mayor cantidad de carbonato de calcio aportan, lo cual es necesario para la formación y mantenimiento de la estructura arrecifal, es decir, de la estructura tridimensional, en donde ocurren numerosos procesos ecológicos. Fuentes de carbono inorgánico. Tenemos que los arrecifes son estructuras que crecen por encima de rocas calizas, que son resultados de un proceso de biomineralización que se lleva a cabo por cientos de años. Su estructura no está compuesta solo de fragmentos de esqueleto de cel enterados, sino que posee un complemento, que son múltiples restos de aragonita o carbonato de magnesio. El carbonato de calcio depositado por corales se debe a las condiciones ambientales del medio. Por ejemplo, las aguas que se presentan más cálidas van a permitir que el crecimiento del coral sea mayor, mientras que las aguas que son más frías van a presentar una disminución en el crecimiento de los corales. Otros aspectos que intervienen en el crecimiento del coral se debe a la filogenética, debido a que la morfología de los corales es diferente, ya que especies ramificadas crecen más, mientras que especies masivas van a crecer menos. Tenemos como ejemplo el género Acropora, que es una especie ramificada. Se dice que puede crecer entre 4 a 10 centímetros por año, mientras que el género Porites, que pertenece a las especies masivas, simplemente crece 1 centímetro por año. Evaluación de la cantidad de carbonato. Esta se lleva a cabo mediante el análisis de la tasa de crecimiento de corales, y estos datos pueden ser variados, ya que se encuentran resultados de hasta 10 kilogramos de carbonato de calcio por metro cuadrado al año. Sin embargo, a pesar de esta cantidad alta, presenta una media de 4 a 5 kilogramos de carbonato de calcio por metro cuadrado al año.
Como resultado total de todos los arrecifes, incluyendo arenosos, presentamos una cantidad de 1.5 kilogramos de carbonato de calcio por metro cuadrado al año. Esto equivale a 2.3 toneladas de carbonato retirado de la atmósfera. Y en sí también lleva 15 toneladas por hectárea de aragonita fija en la estructura de los corales. El equilibrio en aporte al crecimiento. Tenemos que los arrecifes se deben a un balance existente en 3 puntos para llevar a cabo su crecimiento. Como punto número 1 tenemos el efecto de organismos calcificadores. Punto 2, erosiones. Punto 3, algas calcificadoras. El punto 1 y el punto 3 se consideran procesos constructivos, debido a que estos organismos van a ayudar a incrementar el tamaño de los corales sin causar ningún daño o efecto secundario. Y esto se lleva a cabo mediante la medición del crecimiento anual normal, como se explicó anteriormente. Mientras que el punto número 2 son las erosiones, y se consideran un proceso destructivo, debido a que antes de aportar al crecimiento de los corales, se llevan a cabo procesos como erosiones por huracanes, volcanes o la acidez del agua por disolución química. Como datos importantes tenemos que debido a que la estructura arrecifal se mantiene y se manifiesta como un relieve positivo sobre el fondo marino, ello significa que los procesos constructivos dominan sobre los procesos destructivos. Y esto lleva a cabo una consecuencia a futuro, es decir, como punto 2, que un arrecife puede ser afectado a futuro en la medida en que tales procesos cambien, es decir, cuando los procesos destructivos sean más intensos que los constructivos. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son las fuentes de carbono orgánicas y cómo éstas pueden ingresar a un arrecife de coral. Los primeros en beneficiarse de este carbono son los productores primarios, ya que con la ayuda lumínica y por medio de la fotosíntesis producen su propio alimento. Pero como verdaderamente este carbono puede ir directamente a un arrecife de coral o como un coral puede captarlo. Es simplemente, lo puedo poner con este ejemplo. Uno de los géneros turbinarias. Estas van a atrapar lo que son bacterias. Estas lo van a realizar por medio de un mucus que es adherente, que fijan en los cilios, en sus cilios de movimiento. El mucus, además de construir un elemento de captura, es además uno de los lugares más ricos con carbono orgánico, gracias por las bacterias. ¿Por qué se han de estar preguntando las bacterias? Como ya lo mencioné, son ricas en carbono y nitrógeno. Aportan con estos dos elementos. Pero no solo van a aportar para eso, también van a aportar con lo que vendría a ser fósforo, que es muy importante para las algas zooxantelas que viven en simbiosis con los pólipos. Las bacterias también van a tener otro importante papel. Estas van a convertir lo que es el nitrógeno orgánico a nitrógeno mineral, que es utilizada por las algas que viven en simbiosis con los pólipos, ya que estas les van a brindar el alimento necesario para que los pólipos puedan también alimentarse. Otro ejemplo tenemos aquí es del género Porites. Estas va a tener otra particular, un poco diferente a lo que ya mencionamos. En cambio, van a capturar bacterias, pero las van a encerrar dentro de sus células. Así, estas van a aportar con todo lo que es carbono, nitrógeno, fósforo, hierro, vitaminas, todo lo esencial para el crecimiento del coral.
También tenemos lo que es la materia orgánica en suspensión. La materia orgánica en suspensión también es bastante de tal importancia para todos los organismos que viven en un medio acuático. La materia orgánica sedimentada es una excelente fuente de carbono, ya sean para los corales como para las bacterias. El detritus en suspensión es consumido por corales blandos, corales duros y anémonas coloniales. ¿De dónde se puede obtener ese detritus? Esto va a ser simplemente desechado, toda esa materia orgánica, por los otros organismos que viven en ellos, tanto sean peces, algas o las mismas bacterias. En algunos de los casos, pueden emplearla como un alimento principal. Y es curioso, porque uno de estos son las gorgonias, ya que la han convertido esta materia orgánica en suspensión como uno de sus principales medios de alimentación por delante de las presas vivas. Todo este carbono que va a existir en el medio, gracias, ya sean por los peces o algas o bacterias, van a ser esenciales para la construcción de toda su estructura. Salida del carbono. El carbono que ha sido incorporado al arrecife, ya sea por fotosíntesis o calcificación, puede perderse del sistema de diversas maneras. En el caso de las redes tróficas, los arrecifes son exportadores netos de energía hacia ecosistemas adyacentes. Y se ha demostrado su íntima relación con ambientes circundantes, tales como bosques de manglar, playas arenosas y pastos marinos. Además, el sistema presenta un acoplamiento bentopelágico, que significa que muchos organismos que habitan en el fondo o cerca del mismo, invertebrados o peces demersales, pueden ser consumidos por depredadores móviles como tiburones, dorados, entre otros organismos. Y ese carbono ser llevado a regiones alejadas de donde fue originado. En el caso del carbonato depositado en esqueletos o en la matriz arrecifal misma, este se puede perder por raspado de los conocidos peces loros, como la familia Escaride, los cochitos y otros organismos, que lo erosionan al alimentarse de las algas. Además, el efecto destructivo adicional causado por esponjas, circumpúlidos, chitones, poliquetos y diversos grupos también es elevado. Todos estos sedimentos generados por actividades normales de bioerosión son depositados en el sistema arrecifal e incluso exportados a sitios distantes, al arrecife. La mayor preocupación actual a la pérdida de los carbonatos en arrecifes es la conocida acidificación de los océanos. El fenómeno comenzó a llamar la atención en la década pasada, una vez que fue identificado por los modelos de cambio climático. Más recientemente se ha visto que la disminución de pH afecta a los corales de formas distintas. ¿Cómo evitar el reclutamiento de sus larvas, afectando su éxito reproductivo, deteniendo su crecimiento y debilitando la matriz arrecifal, la cual se hace más susceptible a ser destruida por agentes antropogénicos, aunque también por agentes naturales? Ya. La NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, presenta mapas sobre la condición mensual de diversas variables oceanográficas, como el estado de saturación de la aragonita, la alcalinidad total, el dióxido de carbono total y la concentración de iones de carbonato y bicarbonato.
En una serie de tiempo iniciada en enero de 1988, la información muestra que el valor de argonita supera 4,0 en promedio a lo largo del Caribe, Bahamas y el sur de Florida. Y tenía cifras bajas en el norte del Golfo de México y las Bermudas. Para el 2011, el valor de la argonita era inferior al 4,0 en toda la región, incluso en el norte del Golfo de México y la península de Florida, llegaba a ser de 3,0, lo que está por debajo del mínimo aceptable para el desarrollo arrecifal. No existen datos finos para ninguna otra región del mundo, pero se sabe que en áreas como el Pacífico Oriental, donde dominan condiciones de alta productividad, el argonita es apenas superior al 3, lo cual hace complejo que en esta región se desarrollen estructuras arrecifales de gran calado. La ocurrencia de arrecifes sanos en el Pacífico Oriental con valores por debajo de 3 de argonita indica que si la adaptación a estas condiciones es eficiente y probablemente los arrecifes coralinos en el resto de los océanos se verán menos dañados que lo esperado por los efectos de la acidificación en décadas por venir. Sin embargo, esto no implica que de seguir disminuyendo la argonita en los océanos, los arrecifes sigan ejerciendo sus funciones ecológicas y servicios ambientales con la misma eficiencia en la densidad de sus esqueletos. Durante el flujo de carbono ocurre el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el océano, en donde una parte de carbono atmosférico se disuelve en el océano como CO2, siguiendo varios procesos. Por un lado, la biosfera marina interacciona con ese CO2 disuelto, fijándolo a la materia vegetal mediante la fotosíntesis del fitoplancton, pasando a formar parte de otros organismos gracias a la cadena trófica. Por otra parte, el dióxido de carbono disuelto en el océano entra en reacción con las moléculas del agua, formando diferentes moléculas de carbono inorgánico, ácido carbónico, iones de carbono e iones de bicarbonato. Los iones de bicarbonato pueden ser fijados por algunos organismos marinos para la formación de sus conchas de carbonato cálcico, reacción que a su vez libera dióxido de carbono a la atmósfera. El agua disuelve parte de las rocas de la superficie terrestre, arrastrando los iones de calcio a los ríos y de ahí al océano, los cuales usan los organismos para la formación de sus conchas. Cuando estos organismos mueren, sus conchas caen al fondo marino, transformándose así en rocas sedimentarias, en las cuales crecen los corales. En los corales, los procesos de fotosíntesis y calcificación son estimulados por la alimentación. Primero, se da un aumento en el tejido del coral, debido a la alimentación adicional, la cual conduce a una mayor producción de CO2 metabólico. Esto conduce a mayor producción de bicarbonato, que puede proporcionar más bloques de construcción para el exoesqueleto de carbonato de calcio del coral, pues una mayor nutrición proporciona más energía que permite que más iones de calcio sean transportados al exoesqueleto